fuentes y la interpretación que la vamos a ver ahora. ¿Right? Vamos a comenzar con la naturaleza jurídica. Hablar nosotros de naturaleza jurídica, ¿qué es lo que aprendemos nosotros con la naturaleza jurídica? Realmente lo que tratamos es buscar la esencia de las cosas. En materia laboral, lo que nosotros queremos ubicar es a qué rama realmente actualmente pertenece el Código de Trabajo. ¿Pertenece al derecho público, al derecho privado o al derecho natural? Hoy vamos a ver nosotros qué dice nuestra legislación, qué es lo que nos interesa. Pero tenemos que ver diariamente qué pasa. La primera concepción, por supuesto hay más concepciones. Hace poco que puse a leer un poco sobre este tema, encontré un montón de tratadistas, pero esto es lo que está en el programa, esto es lo que a nosotros nos interesa. Claro, ya cuando el día que usted quiera ser un estudioso del derecho laboral, cuando usted diga, licenciado, yo voy a hacer mi tesis sobre derecho laboral, pues va a ser otra historia. Entonces usted va a encontrar cualquier situación que se pueda dar. Que antes de esto, yo quisiera, antes de hablar nosotros de estas concepciones, voy a tocar el punto de este tratadista, fíjense pues. Ese tratadista está hablando en términos generales, no únicamente del derecho del trabajo. Dice, señores, para buscar la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, tenemos que analizar desde la perspectiva de la norma. Si una de las partes impone a otro las condiciones del contrato, se está enfrente de normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir sus condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Intereses. Lo pone desde el punto de vista del Estado. El Estado actúa como tal frente a los particulares, entonces estamos en el campo del derecho público. Pero si el Estado actúa a la par de las personas, por ejemplo, en un contrato de trabajo en el sector privado, un nombramiento, entonces estaríamos frente al derecho privado, según los intereses, ¿sí? Y las instituciones, bueno, aquí sí es un poco discutido, porque ellos dicen, señores, la naturaleza jurídica del derecho de trabajo la debemos buscar desde las instituciones. Y eso pues únicamente lo podemos aplicar que todas las instituciones van a ser de carácter público, porque van a regular normas, intereses e instituciones. Ya teniendo esto, entonces regresemos a la primera parte, que era precisamente la concepción privativa del derecho del trabajo o si pertenece al derecho privado. Estos tratadistas dicen, señores, si naturaleza jurídica es buscar el origen, buscar el fin, buscar la esencia del derecho del trabajo, entonces la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe ser de carácter privado. ¿Por qué? Cuando hablamos de contrato, no contrato individual de trabajo, cuando hablamos de un contrato, estamos hablando de la autonomía de la voluntad. Luz María va a ser el patrono y Darling va a ser el trabajador. Lo que esta sostiene de que el momento que se ponen de acuerdo para firmar un contrato, estamos ante el derecho privado. Bueno, pero eso no, en materia laboral no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque vean, en cualquier tipo de contrato, Luz María y Darling pueden negociar bajo las condiciones que van a cerrar su contrato de trabajo, pero en materia laboral no se puede. Y bueno, otros los que sostienen esto dicen, señores, aparte de eso, históricamente, el derecho del trabajo estuvo regulado en el derecho común o el Código Civil. Entonces, tiene que ser de carácter privado. Y no se debe asombrar que hay tratadistas guatemaltecos, más que todo, que defienden intereses de patronos. Ellos dicen, señores, es la naturaleza jurídica del derecho privado. Es una concepción privativa, porque las partes deciden cómo negociar un contrato de trabajo. Las partes, desde el momento que hablamos de la palabra contrato, estamos hablando del derecho privado. Aparte, históricamente en Guatemala, el antecedente de un contrato individual de trabajo lo encontramos en el Código Civil, que lo vimos en la clase anterior, y se denominaba como contrato de locación de servicios. Entonces dicen, señores, estamos hablando del derecho privado, pero no es cierto. Porque Luz María y Darling no pueden tener autonomía de la voluntad. ¿Por qué? No pueden, por ejemplo, decir,
te voy a pagar 3,000 quetzales por tu jornada de trabajo, una jornada ordinaria. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay salario mínimo y no pueden pagar, no pueden usar menos del salario mínimo. Bueno, pueden decir, vamos a fijar 10 días de vacaciones. No lo pueden hacer. Porque el Estado como tal da los lineamientos y dice, sin excepción alguna, son 15 días de vacaciones. Entonces no puede haber autonomía de la voluntad. Entonces desvirtuemos totalmente. No puede ser parte del derecho privado, no puede ser una concepción privativa, ¿sí? No puede ser. ¿Por qué? Porque no podemos violentar garantías mínimas para la clase trabajadora, que son los lineamientos que el Estado de Guatemala otorga para hacer un contrato de trabajo. Vamos a la concepción publicista. Bueno, señores, ¿por qué es publicista? Porque Luz María y Darling van a firmar el contrato individual de trabajo, no un contrato, no. Lleva una característica determinada que es el contrato individual de trabajo. ¿Y eso por qué? Hay derechos irrenunciables. Darling no puede decir, voy a renunciar pues a mis vacaciones, voy a renunciar a mi aguinaldo, voy a renunciar a mi obligación anual para el sector público y privado. No se puede. Darling, siendo trabajador, no puede renunciar a ningún derecho. Tampoco Luz María, si como patrón no le dan derechos. No se puede renunciar a ningún derecho. Entonces, estamos precisamente en el derecho público, ¿sí? Porque dice que es derecho público porque contiene normas de interés público irrenunciables y porque el Estado debe ejercer vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la legislación laboral sean aplicables desde el momento de la relación laboral, desde la celebración del contrato de trabajo, desde la ejecución de la obra, ¿sí? Desde ese momento, el Estado va a dar lineamientos cómo deben elaborar su contrato. Y por supuesto, nuestro Código de Trabajo también lo regula y indica muy claramente que es parte del derecho público. O sea, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es una concepción publicista o bien es parte del derecho público. Estamos en eso. Pero hay otras dos teorías. Una teoría dualista dice, no señores, ustedes todavía siguen discutiendo si es parte del derecho público o el derecho privado. No, yo les quiero decir que desde el momento que ustedes van a hacer un contrato, están en un evento de carácter privado, del derecho privado. Del derecho. Y entonces viene y dice, pero también es cierto que el Estado va a dar lineamientos. Entonces están frente al derecho público. Dice que no podemos separarlas, que tienen ambas circunstancias. Ya lo hablamos, ya lo platicamos, que Luz María y Darling no tienen autonomía de la voluntad, porque el Estado les da los lineamientos. Claro, lo que sí pueden hacer es celebrar un contrato de trabajo, y esa es la que defienden estas posiciones, que Luz María le dice, mira, el salario mínimo es de 4,004, yo te voy a pagar 5,000. Y él le dice, estoy de acuerdo. ¿Sí? O que diga, bueno, negociemos, yo pienso, ¿cuánto pretendés? Yo quiero 8, pero yo te pago 5. Ahí, pues, no hay autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque están superando las condiciones mínimas que habla el contrato de trabajo. Pero esas teorías dualistas dicen, no, señores, hay autonomía, pues, pero están superando las garantías mínimas. Van más allá de lo que establece la ley. No pueden ustedes negociar menos de las garantías mínimas para la clase trabajadora. Más allá lo pueden hacer. Y dice, bueno, claro, el Estado nos va a vigilar, el Estado nos va, desde el momento que inicié la relación laboral, que ejecuté la obra, que firmamos el contrato, pues desde ese momento estamos nosotros haciéndolo parte del derecho público porque estamos en una actividad de lineamientos que fija el Estado. Entonces, esta concepción dualista que la debemos de conocer dice que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo pertenece al derecho privado y también al derecho público, y que no podemos separarlo. La cuarta teoría. La cuarta teoría dice que no, señores, el contrato individual de trabajo es una naturaleza jurídica, tiene que ser una concepción social.
¿Y por qué social? Bueno, porque los problemas que engendran la clase trabajadora son de problema social. No, pero esos son los problemas. Estamos buscando la esencia del contrato individual de trabajo. No estamos hablando nosotros, estos tratadistas tratan de decir, señores, los conflictos que se dan son de carácter social en un contrato individual de trabajo. No estamos buscando la naturaleza, el origen, el fin del contrato individual de trabajo. Bueno, lo que queremos decir es que esta teoría defiende y dice lo siguiente. Dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse entre el derecho social, pues es el grupo de trabajadores que engendra problemas de carácter social. Otro tratadista dice, es el conjunto de principios, instituciones y normas en función de su integración, protegen, tutelan y reivindican a los que viven del trabajo y a los económicamente débiles. Desde ese punto de vista lo ve social. Mario de la Cueva dice, define los derechos sociales como los que propone entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía. Bueno, él lo ve desde otro punto social. Estamos hablando de un punto totalmente diferente. Pero la Constitución, inclusive la Constitución Política de la República, dice que el régimen laboral del país debe realizarse de acuerdo a los principios de justicia social. Y vean el principio de justicia social. Cuando usted lee y va a trabajar, cuando usted ya, Dios le permite estar ejerciendo, se da cuenta que la justicia social la aplican en favor de la clase trabajadora. En favor de la clase trabajadora. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ya conocimos las 4 teorías. De derecho privado, que no. La de derecho público, que es la que acoge nuestra legislación. Tenemos la dual y tenemos la social, que tampoco encajan. Sin embargo, pues sí las debemos de conocer para tener nosotros académicamente ese conocimiento. Conclusión. La legislación laboral guatemalteca, que contiene principios que son los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales, la doctrina legal, establecen claramente que el derecho del trabajo en Guatemala es de carácter público. Y como yo les indicaba, todo quiero que usted tenga base legal. Estamos hablando del 4º, considerando inciso E del Código de Trabajo, donde dice que el derecho del trabajo es de carácter público, del derecho público. Entonces estamos claros en ese tema. Vamos a ver las fuentes del derecho. Yo no quisiera que nos confundiéramos acá, pero lo vamos a ver. Cuando hablamos de las fuentes del derecho normal, tenemos que ir a la ley de la Unión Judicial en su artículo número 2. Bueno, primero, ¿qué son fuentes del derecho del trabajo? Es el principio, fundamento, origen de normas jurídicas y especial derecho positivo o vigente en determinado país o época. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales del derecho? La ley, la jurisprudencia y la costumbre. Claro. En el artículo número 2 de la ley judicial las encontramos. Encontramos la ley, que es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, que la va a complementar, y la costumbre, que regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Y vean qué interesante ese tema de la costumbre. La ley, pues, me interesa nada más la parte final. Esas son las normas que estamos hablando. Aquí usted, por ejemplo, en materia laboral, el día que Dios le permita ser juez oficial, que le dijera letrado, pues usted va a tener que interpretar. Lo interesante es de que sí debe considerarla, pero en materia laboral va más allá de lo que dice este texto, por lo menos el primero. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. En materia laboral, ustedes saben que desaparece la pirámide de Kelsen y aplicamos el indubio pro operario. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. ¿Por qué se las dejé? Porque estos pasajes dice que cuando tenemos una ley,
Bueno, si la vamos a interpretar nosotros para aplicación en materia laboral, le vamos a buscar la finalidad de la norma y el espíritu de la misma. La historia fidedigna de su institución, eso es importante en materia laboral, a las disposiciones de otra ley sobre casos análogos. La analogía se aplica también en materia laboral, al modo que parezca conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Vean, lo dice el artículo 15 del Código de Trabajo. ¿Alguien ahí que tenga su código de trabajo? Vamos a ver esa participación, pues. Yo si solito me dejaron aquí a mí platicando. Yo lo tengo, licenciado. Por favor. Artículo 15, ¿verdad? Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Fíjate qué interesante. El artículo 15 nos dice cómo vamos a interpretar. Primero los principios generales del derecho, luego la equidad, la costumbre, usos locales y por último los principios generales del derecho. Estos son principios generales del derecho. La jurisprudencia es la interpretación que la ley hace por los tribunales al aplicarla a casos sometidos a su jurisdicción. Y la costumbre, hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia lo define dentro del vocabulario forense como lo que se establece en materia no regulada sobre arrestos no previstos por la ley. Eso ahí lo tiene presente. Veamos, hoy sí vamos a ver las fuentes del derecho. Estas sí son del derecho. Hay fuentes formales, reales e históricas. Las fuentes reales son la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho al trabajo y los principios generales del derecho y la equidad. Eso es lo, pues, en pocas palabras, es lo que dice el artículo número 15. Estas son las fuentes formales, ¿eh? La ley. Bueno, la ley es todo el ordenamiento, toda la legislación guatemalteca. Hablemos de la Constitución, del Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, convenios colectivos, pactos colectivos de condiciones de trabajo, sentencias colectivas y, por supuesto, lo tengo que dejar, cualquier otra disposición en materia laboral, tanto para entidades del Estado como al sector privado. Pues, ¿qué hay? Escuchen, ustedes van a escuchar un montón de disposiciones legales que, por ejemplo, no están acá, dentro enumeradas. Por ejemplo, hay una ley que nos habla de la ley de lactancia, que está terrible esa ley, que es una ley específica. Está la ley del aguinaldo, está la ley... Son leyes específicas que no se las enumeré aquí, pero por eso les digo disposiciones legales. Vean, también hay reglamentos en previsión social, todo lo de seguridad social, lo de higiene, salud y seguridad ocupacional. O sea, hay una serie de disposiciones legales que no están dentro de lo que nosotros vemos comúnmente, pero que son parte de la legislación laboral guatemalteca. Yo aquí la ley inicialmente había puesto la legislación laboral guatemalteca, pero al final preferí dejarles disposiciones legales de entidades del Estado y empresas privadas en materia laboral. ¿Qué es la costumbre y qué son los usos legales? ¿Sí? Vamos a ver, pues. Alguien que me apoye para no estar, si no va a estar aburrida la clase que solo voy a hablar. Veamos este tema. Aquí está. Por favor, Byron. Buenas tardes, licenciado. Costumbre y usos locales. Según el profesor Claude Dupasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente el ius moribus constitutum. Sí, bueno, ahí estamos. Léete el segundo. Obvia el tratadista. La costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Bueno, luego viene una clasificación, ustedes, y es que es importante
Bueno, los nombres los voy a dejar para que usted los analice ahí. Yo solo quiero irme al contenido. Fíjese que cuando yo le digo a usted la costumbre, pues no decimos la costumbre es única. No, en materia legal hay diferentes clases de costumbre que podemos aplicar en materia laboral. Primero, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Miren qué interesante. Coincide o la mejora. ¿Sí? Eso es importante. Hoy mismo yo le puedo decir a usted, bueno, díganos un caso de costumbre, vean, pues, lo vamos a poner simple. Luz María y Darling. Luz María, patrono, y Darling, trabajador. ¿Sí? Ellas vienen y por una u otra manera, Darling va a renunciar. Entonces viene Luz María y le dice, no, Darling, tenés que hacerlo, no te puedo pagar tu indemnización porque no me obliga la ley. Sin embargo, viene Darling y dice, pero en la empresa se ha creado una costumbre. Y a Byron, a Jonathan, a Allison, a Paola, usted les pagó. Esa ya es una costumbre en la empresa. Es lo que nosotros reconocemos como derecho adquirido. Entonces, esa costumbre va a mejorar lo que dice el texto legal. Por supuesto que lo va a mejorar. Porque la ley lo que dice es que únicamente en caso de despido, ¿sí? Y si es despido justificado, no habrá indemnización. Pero por renuncia, por ejemplo, no se cancela. Sin embargo, hay varias empresas, varias instituciones del Estado, donde aún por renuncia pagan precisamente porque hay una costumbre o bien porque hay una disposición legal. La costumbre está más allá de la ley. Se desenvuelve en un área respecto a que la ley no se ha pronunciado. Bueno, van a haber hechos que nosotros vamos a tener en la costumbre que no están en la ley. No están en la ley. Yo les digo, imaginémonos en nuestros sectores, nosotros tenemos el occidente, el oriente, ahí posiblemente habrá algún tipo de costumbre que no esté en la ley. ¿Por qué? Porque la ley es general, la ley no está establecida, nosotros tenemos una legislación que se aplica en todo territorio nacional. Sin embargo, por ejemplo, con las jornadas de trabajo, podemos nosotros tener que se indique que es una jornada ordinaria, una jornada extraordinaria, pero de acuerdo a la costumbre la podemos variar por cada región. Cada región puede tener sus puntos específicos. De hecho, nosotros tenemos la bendición como país de que en la producción agrícola va a variar. Yo le digo, la producción que tenemos en Oriente y en Occidente son totalmente diferentes. La clase de trabajadores que se utilizan ahí son diferentes, son totalmente diferentes. Entonces, la costumbre dice que vamos a la ley porque hay cosas que la ley no se ha pronunciado, pero la costumbre ya es un hecho real, es un hecho real. La costumbre se instala en abierta contradicción a la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de hechos si implica el desconocimiento de principios básicos de nuestro derecho. O sea, la costumbre se instala abiertamente en contradicción con la ley, pero debe haber principios, pues es una costumbre con principios generales del derecho del trabajo. Y esos, pues, aunque estén en contradicción, se van a respetar. Pues, imaginémonos, por ejemplo, la forma de pago, imaginémonos el salario, imaginémonos, por ejemplo, las mismas vacaciones, ¿verdad? Que la ley puede hablar que son 15 días, pero puede ser que en la costumbre, por diferentes, por frío, por calor, por lo que sea, las pueden incrementar, las jornadas de trabajo las pueden disminuir. O sea, todas esas situaciones son costumbres que se pueden dar y que se convierten en ley. Pero, ¿por qué nosotros decimos que la costumbre es fuente del derecho, es una de las fuentes del derecho del trabajo? Porque la costumbre, pues al final, son derechos adquiridos de la clase trabajadora. Nosotros siempre vamos hablando de derechos adquiridos y que mire que aquí hay derechos adquiridos, pero no nos olvidemos que esos derechos adquiridos los obtenemos a través de la costumbre, Los usos locales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos los habitantes o su generalidad, y más especialmente
por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria o mercantil. Por supuesto que va a variar, por supuesto que va a variar. Yo le digo lo que estamos hablando de las diferentes regiones que nosotros tenemos, ¿no? Va a variar totalmente la forma como nosotros vamos a ejecutar el trabajo. Y bueno, veamos qué dice el artículo 20. ¿Alguien tiene su código que me lea el artículo 20, por favor? Por favor. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que en este código o los convenios internacionales ratificados sobre Guatemala determinen las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que este código crea. B. A las consecuencias que el propio contrato se derive según la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o la ley. Miren qué interesante. Cuando usted firma su contrato de trabajo, ahí en su contrato están las condiciones. Pero lo que dice el artículo 20, hablando nosotros precisamente de este tema, de los usos locales, dice, señores, cuando usted firma su contrato de trabajo, usted adquiere derechos y obligaciones contenidas, ¿sí?, en convenios internacionales ratificados por Guatemala, en disposiciones legales que pueden ser aplicables a la empresa donde usted trabaja. Puede ser que un pacto colectivo de condiciones de trabajo ya le aplica desde el momento que usted esté ingresando a trabajar. Fíjese que puede haber un pacto que indique que uno tiene derecho, por ejemplo, no a 15 días, sino a 20 días. Entonces, si Byron llega a la empresa, no le pueden decir, mira, vas a comenzar con 15 porque así es el código. No. Ya se estableció desde que firmaste ese contrato de trabajo, también estaba la observancia de respetar la legislación laboral vigente en esa empresa, y Byron, aunque sea de primer ingreso, tendrá derecho a los 20 días o los 30 días según tenga la empresa. La doctrina, esta es importantísima, ¿ven? Porque en materia laboral, cuando yo le hablo a usted de doctrina o le hablo de jurisprudencia, usted viene de la idea del derecho común, que se recuerda que 5 fallos contestes crean la Corte Suprema de Justicia, crea jurisprudencia, ¿sí? Las cámaras crean jurisprudencia. En materia laboral va a cambiar totalmente, ¿eh? Pero, ¿qué es doctrina? La constituyen trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Conjunto de tesis y opiniones de tratadistas y estudiosos del derecho, que explica, fijan el sentido de las leyes y sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influye a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos. Vamos a ver su oportunidad, ¿eh? Si usted hoy mismo eligiera, revise una sentencia de un juez de trabajo y previsión social, de una sala de trabajo y previsión social, o de la propia Corte de Constitucionalidad en materia laboral, vas a dar cuenta que lleva doctrina. Es más, aplica y usted va a encontrar ahí principios como el de la primacía de la realidad. Los principios lo puede encontrar en las sentencias hoy. Va a encontrar que dice, bueno, según la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, y hacen mención antes de emitir su resolución, se fundamentan en la doctrina, ¿eh? Para que tenga como base su contenido de su sentencia. Eso lo van a ver ustedes en todas las sentencias, ¿eh? Y la jurisprudencia, ustedes. En materia laboral, miren qué hermosa, pues, la vamos a leer despacio. Artículo 43. Esto no se nos puede olvidar y seguro pregunta de examen, ¿eh? Y hay como 3 preguntas acá. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal
que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Vea lo que dice. Doctrina legal. Los 3 fallos que crea la Corte de Constitucionalidad en materia laboral. En el derecho común, en el derecho civil son 5 fallos. En materia laboral la excepción de 3 fallos. Pero ¿qué tiene de extraordinario esto? Bueno, primero que son un número menor del derecho común. Pero vean qué interesante. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia. Imagínense ustedes, ya tiene la jurisprudencia de doctrina legal y la ley le permite separarse de su propia jurisprudencia. Entonces van a haber fallos que uno dice, pero ¿qué pasó si había doctrina y ahora la están modificando? Pero la ley dice que los demás juzgados, cuando únicamente sean sentencias aisladas, no puede cambiar la doctrina. Se constituye obligatoria para toda la República, para todos los juzgados y salas, cuando nuevamente la Corte cambie, ¿sí? Razone y diga que hay una innovación. Aquí ya vimos una interpretación diferente de la doctrina legal, de la jurisprudencia. Entonces, señores, esta es una nueva jurisprudencia. Vamos a modificar la jurisprudencia que ya tenías y creamos otra. Ese es. Quiero que me le pongan mucha atención a esto, porque lo que está indicando este artículo es, ya tiene jurisprudencia la Corte, sin embargo puede emitir una sentencia diferente a su doctrina. Dice que los demás juzgados no están obligados a acatar esa sentencia. Están obligados hasta que la Corte emita 3 fallos consecutivos y diga, señores, esta es una nueva jurisprudencia. Vean lo que les estoy explicando bien, porque este tema aquí del artículo 43, segurísimo viene pregunta de examen, ¿no? Y son como 4 o 3 preguntas las que podemos obtener ahí. Los principios generales del derecho, vamos a apreciar sus principios generales y los particulares. Los generales, la idea del trabajo como un derecho y un deber social, libertad de trabajo, libertad en el trabajo, libertad en el empleo, que es un derecho protectorio, y la propia expresión colectiva. Pero miren qué interesante los particulares. Yo, cuando leímos con ustedes el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, hablamos del indubio pro operario. Interesante. En caso de duda, vamos a aplicar la norma que más favorece al trabajador. Pero miren estos principios del derecho del trabajo. Principio de condición más beneficiosa. No estamos hablando de normas, estamos hablando de qué condición le favorece más al trabajador. Y vamos a ver el principio de la realidad, el principio de primacía de la realidad. Dice que lo que esté escrito en documento y lo que verdaderamente se está dando en el trabajo, debe de aplicarse lo que está dando en el trabajo siempre y cuando favorezca al trabajador. Vean, aunque exista un documento, pero si en la práctica este trabajador tiene mejores beneficios, esa es la ley que se va a aplicar. Principio de igualdad en el trato. Bueno, ahí hay una norma en el 88-89 del Código de Trabajo, donde dice que, por ejemplo, si hay discriminación por cuestión de salario de hombre y mujer por parte del patrono, y la mujer trabajadora demanda a un patrono porque le está discriminando su salario, la única defensa que tiene el patrono es demostrar que el trabajo que efectúa la mujer es de inferior calidad que la que ejecuta el hombre. Es la única defensa que tiene. De lo contrario, tiene que equiparar los salarios hombre y mujer. Principio de favor de la duda. Miren qué interesante. No está hablando nada más de normas, ¿oye? El principio de primacía de la realidad y la conservación del contrato. ¿Por qué? Cuando leímos lectura al artículo 20, miren qué interesante. A la compañera leo lectura, ¿qué hablamos ahí? Dice que en el momento que firmar nuestro contrato de trabajo, estamos nosotros respetando los convenios y tratados internacionales de Guatemala. Toda la legislación que se dé en el momento de firmar nuestro contrato de trabajo, aunque no lo diga el contrato, pero es aplicable todos los beneficios que tenemos por cualquier disposición que esté dentro de la legislación laboral guatemalteca.
Ya llámese reglamento interior de trabajo, pacto colectivo, todo lo que favorezca al trabajador, ¿sí? Y leamos hoy lo que es el principio de primacía de la realidad. ¿Quién nos hace favor? Por favor. Es aquel, Sí, sí. es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Bueno, si se dan cuenta, siempre y cuando favorezca al trabajador, entre lo que está escrito y lo que se vive en la realidad, se va a aplicar lo que está en la realidad, pero siempre y cuando favorezca al trabajador. En los principios generales del derecho leímos el artículo, no creo que no le hemos leído el 15. Leamos el 15, por favor. ¿Alguien tiene por ahí su código de trabajo, artículo 15? Artículo 15. Sí, por favor. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Imagínate, es aplicable. Primero vamos a aplicar los principios del derecho del trabajo. Luego vamos a aplicar la equidad, las costumbres y los usos locales. Y por último, los principios generales del derecho. Al hablar de los principios generales del derecho, vamos a contar los que están fuera del ordenamiento jurídico, dentro de los principios extrajurídicos, o sea, aquellas circunstancias que se van a dar, que le dijeron, la necesidad que se va a tener de actividades como política, sociología, biología, o sea, toda cualquier materia que contribuya. Uno puede decir, bueno, Licky, ¿cómo vamos a aplicar esto? Claro que se aplica. Yo le digo, en la parte biológica, nosotros tenemos trabajadores del campo y ahí los inspectores necesitan precisamente a unos jueces de auxiliarse de profesionales que puedan conocer, por ejemplo, si es una demanda por cuestiones de uso de pesticidas, de insecticidas, de fungicidas, o sea, necesitan ellos de buscar otro tipo de técnicos, ¿eh? Y Eduardo Meneses, a cada rato entras y salís. ¿Qué está pasando? Bueno, sigamos pues. Entonces, no nos vamos a tener en estos principios, están fuera del ordenamiento jurídico, por me lo lee para efectos de examen, principios que están dentro del ordenamiento jurídico y los extrajurídicos. Pero también tenemos principios genéricos, equidad, libertad, justicia, igualdad, el pacto obliga, buena fe y primero en el tiempo, primero en derecho. La equidad. Aquí vamos a encontrar que en el artículo 20 hablamos nosotros que debe de aplicarse la equidad. Y por ejemplo, en el Código de Trabajo, en el artículo 361, que está hablando precisamente déjeme ver, 370, en este caso de la apreciación de la prueba, ahí dice que la prueba se apreciará en conciencia y se analizará el juez obligatoriamente considerando los principios de equidad. Eso está hablando precisamente en el tema de interpretación de la ley. Luego las fuentes reales, que es el segundo punto que tienes que ver. Dice que las fuentes reales pueden ser de factores políticos, sociales, económicos. Ahí están los elementos, las fuentes históricas. Este es importante y vamos a ver por qué. Son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Las vamos a ver más adelante, pero una vez vamos a anticipar. Bueno, no la vamos a ver más adelante que la tenemos nuevamente. La jerarquía de la aplicación supletoria a las fuentes del derecho del trabajo. Bueno, ya hemos hablado
Aquí aplica el indubio pro operario. Desaparece totalmente la pirámide de Kelsen. Aquí no vale la ley constitucional. Aquí lo que tiene valor, lo que debe apreciar el juzgador en el momento de interpretar la ley en materia laboral es el indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador. Y hablamos de que no únicamente una norma, no puede ser cualquier circunstancia que favorezca al trabajador. La interpretación, bueno, esto es valioso porque ¿cómo la vamos a interpretar? Al hablar de las fuentes históricas también hablamos de la interpretación histórica. Fíjense pues. Bueno, vamos a ver nada más. Ahí les doy una definición de lo que es interpretación. Luego ya veamos cuáles son las interpretaciones. La histórica, vamos. Se constituye en explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la ley, o bien antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se trata de interpretar. Miren ustedes, cuando leemos el artículo 96 del Código de Trabajo, quiero que alguien lo lea, solo la parte inicial y el inciso A despacito. Nos vamos a dar cuenta qué importancia tiene la interpretación histórica en el derecho laboral. ¿Alguien que tenga su Código de Trabajo? Por favor. Artículo 96, se declaran inembargables a los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. B. Hasta ahí. Okay. Miren qué interesante esto. Dice que son inembargables el salario mínimo y los que no excedan de 30 quetzales. Esta es una interpretación histórica. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Interpretación literal de la norma. Pues ahí dice 30 quetzales. No, señores. La interpretación histórica es de que lo primero que dice es que es inembargable el salario mínimo. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, hace más de 50 años que se creó esa norma, el salario mínimo creo que eran 29 quetzales. Y ahí dice, y los que no excedan de 30. Pero la norma, lo que nos quiere decir la interpretación, es que en el momento histórico, el legislador lo que previó, sí. Si nosotros podríamos llegar a analizar los antecedentes legislativos, vamos a ver que la intención del legislador fue que el salario mínimo fuera inembargable. Claro, posiblemente habían salarios que podían ser de 30 quetzales. Digo, bueno, también salvemos a los de 30 quetzales. Pero la primera parte es clara, ¿eh? Que es inembargable el salario mínimo. Pero si se dan cuenta, y los que no excedan de 30, eso significa que el salario mínimo era menos de 30. Esa es una interpretación histórica. Yo no voy a interpretar porque dice de 30 quetzales. No, lo que está diciendo aquí la interpretación es, no, yo tengo que irme a los antecedentes legislativos. Si el legislador quería proteger el salario mínimo ese entonces, eso fue lo que hizo. Ahí está el ejemplo. Lo literal, muy complicado en materia laboral, pero sin embargo sí lo podemos aplicar. Esta interpretación se funda en la creación de un texto atendiendo al significado estricto de las palabras y por consiguiente la letra o la ley. Muy difícil. Hoy ahí la pongo nuevamente el artículo de la... Por analogía, bueno, esta sí es aplicable. Esta interpretación procede con base a la analogía y solo en el caso de que cuando la norma no contemple un supuesto específico, pero regulen otra semejante, entre las que se aprecia la identidad de la razón. Ahí sí la aplicamos. La auténtica, esta pues sí también la podemos aplicar. Miren lo que dice. Esta es la que emana y procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En caso de sentencia será la que hagan los jueces, y en caso de los contratos, la que hagan las partes, y en caso del testamento, la que haga el testador. En consecuencia, debe interpretarse la interpretación auténtica de la aclaración que el propio hace de la ley dictada por él. Tan importante la exposición de motivos. Yo no sé si todavía ven, pero cuando yo estudié, comprábamos el Código Civil y la exposición de motivos. La exposición de motivos es la descripción por qué el Congreso, por qué el legislador en ese momento creó una norma.
Entonces nos servía para interpretar. Ustedes iban a un artículo que tenía duda, iba a leer cuál fue la propuesta, qué fue lo que eran los dictámenes, entonces logra interpretar muy bien la norma. Lastimosamente, no sé si ahora ustedes cuando llevaron civil les pidieron, y si no, compren, la exposición de motivos del Código Civil. Importantísimo sería conseguir la laboral, no aparece. Bueno. Luego, el indubio propietario que hemos hablado, lo que más favorezca el trabajo, al trabajador, base legal, artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también ya leemos el artículo 16, que en caso de duda, de entre la ley de bancos y el Código de Trabajo, prevalece lo que dice el Código de Trabajo. Ahí estamos, ¿sí? Y desaparece totalmente la pirámide de Kelsen. Integración del sistema de interpretación del derecho al trabajo. Aquí lo más importante es que dice el artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código sobre elementos de las leyes laborales debe tomarse en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Y el artículo 323 dice que cuando no existe una norma, podemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Eso dice en concreto. Métodos de interpretación. Aquí tenemos gramatical, sistemática, histórica, general, teológica, extensiva. Las vamos a ver una por una hoy. Estas son generales, pero me interesa a mí que las tengamos porque las podemos, al analizarlas, al tener el conocimiento de esa, nos va a servir para interpretar el derecho del trabajo. Por ejemplo, ¿qué método? Es el camino elegido para realizar una tarea o bien una obra. ¿Qué es la técnica? Es el instrumento de elaboración o realización. Los diversos métodos. Gramatical. Este método, denominado por algunos como... propone encontrar el sentido de una norma o una cláusula en el texto mismo. O sea, gramatical, lo que dice gramaticalmente, a eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro, en materia laboral nos va a servir porque habrán algunos tipos de normas que las tenemos que interpretar gramaticalmente, ¿sí? La literal. La literal se divide en interpretación restrictiva y extensiva. La literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad, confusión que presenta su redacción, o sencillamente la controversia que sobre el alcance se plantea. Y es que tiene razón, dice, señores, ¿por qué hablan de una interpretación gramatical? Pues si nosotros vamos a interpretar porque tenemos duda, entonces la norma no es clara, la parte gramatical no es clara, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos? En esta tenemos confusión en esta norma, necesitamos interpretarla. Entonces, nosotros no la interpretemos gramaticalmente, porque la norma gramatical ahí está, pero nos causó duda, nos causó confusión. Entonces, busquemos la interpretación nosotros literal. Y esta buscámosla desde el punto de vista restrictiva y extensiva. ¿Sí? Alguien que nos lea, bueno, vamos a ver los incisos. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera de lo más fiel posible. Miren qué interesante si nosotros respetamos el artículo 96, donde dice que el salario mínimo sea embargable. La que acote el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. Extensiva. Consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos de la norma. La sistemática es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde al contenido general del ordenamiento que pertenece. Histórica. Bueno, la histórica va a ser estática y va a ser dinámica. ¿Pero qué es la histórica? Estudia los textos anteriores que pueden influir en el entendimiento de la norma. Esta es valiosa, Esta es valiosa. Estática. Es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Dinámica, evolutiva, consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como la tendencia hacia el futuro,
con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o como un proceso irregular con rupturas y cambios en las circunstancias que piden entender las reglas actuales con criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Miren qué interesante. Todo es dinámico, todo es dinámico. La genética, esta sí es aplicable en materia laboral. ¿Quién nos apoya con leer la interpretación genética? ¿Quién nos apoya? La interpretación genética. Esa interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de la casualidad y sin contenido motivador específico. La norma legal aparece para regular una situación surgida en el seno de la comunidad que es de interés general. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes del proceso en relación del contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Este es importante. Es en materia laboral, es aplicado. Causas que originaron el surgimiento de la ley, ¿sí? Como lo hablamos nuevamente del artículo 90. Claro, hay otros artículos, yo les digo. Yo me detengo en 96 porque es la bendita discusión que tenemos si el salario mínimo es embargable o es inembargable. Hay otro montón de normas. Usted va a encontrar ahí, por ejemplo, imagínense cuando la norma dice el Departamento Administrativo de Trabajo, pues esa institución ya hace más de 60 años desapareció. Actualmente es la Dirección General de Trabajo. Entonces, pero esta interpretación genética dice, vamos a buscar las causas que originaron la norma, las causas que originaron la ley. Y entonces nos vamos a dar cuenta que dice, bueno, crearon el Departamento Administrativo de Trabajo. No, cuando nosotros nos vamos a la genética, era la genética era, creemos una institución que vigile tales y tales circunstancias del Ministerio de Trabajo. Y esa sigue aplicándose porque actualmente es la Dirección General de Trabajo. Pero si nos vamos, imagínense, a la parte gramatical, usted hoy por hoy siguiera hablando de lo que dice el Código de Trabajo del Departamento Administrativo de Trabajo. Y eso no es cierto. Por eso que es importante cuando vemos la siguiente, que la literal que se subdivide, entonces ya logramos interpretar. Pero históricamente y genéticamente vamos a encontrar el origen y por qué la norma. Miren esta, por favor. No sé si alguien me la puede leer, solo los dos primeros párrafos. ¿Alguien que no la quiera leer? Yo, licenciado. Por favor. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se propone uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Es que fíjate qué interesante, porque en materia real se aplicaría. Pues nosotros tenemos que buscar por qué fines fue elaborada la norma, cuál es el propósito de la norma. Entonces, esta, por ejemplo, es importantísima que nosotros la conozcamos, ¿sí? Por eso, si el texto de la norma fuera ambiguo, oscuro o confuso y genera discusión, su alcance, la interpretación puede apoyarse con los fines propuestos con su creación. O sea, esta sí es aplicable. La benéfica totalmente, porque aquí lo que dice es, debe entenderse que la norma debe favorecer la posición del sujeto en desventaja. Estamos hablando del trabajador, este es aplicable. Porque el sentido que atribuye a la norma será aquel que sea más benéfica a su situación social. Aplicable totalmente en materia laboral. Esta analógica o extensiva, ¿sí?
Esta pues la vamos a dividir. Bueno, la definen, dice, es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar una solución legalmente prevista para un caso a otro distinto. Esa es la parte analógica, ¿sí? ¿Y por qué la divide? La interpretación analógica se divide en tres. Porque primero dice, señores, tenemos un argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos semejantes. Argumento a fortiori. Es el procedimiento por el cual, dada una norma jurídica que predica una obligación o una calificación normativa de un sujeto o clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos. Y por último, que es aplicable a los principios generales del derecho para poder interpretarla correctamente.